¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Berni. Desde el Departamento de Educación Continua de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, vamos a presentarles una serie de cápsulas, 4 para ser exactos, sobre el nacimiento de la cinematografía, sus principales exponentes durante esta época y los inventos que se hicieron para poder inventar el cinematógrafo. Todo esto sucede entre el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Y en esta cápsula en específico vamos a llegar hasta la invención del cinematógrafo, pasando por todos los inventos que se hicieron antes que dieron lugar a la invención del cinematógrafo, que es un poco tal como conocemos el cine ahora, y que sentarían también las bases del lenguaje audiovisual que conocemos también hoy en día. Vamos a comenzar con una pregunta que es ¿qué es el cine? Y de una manera bastante técnica, pues el cine es la capacidad de crear y proyectar una serie de imágenes en movimiento. Etimológicamente, la palabra cinematografía se compone de dos palabras griegas. Una es kiné, que significa movimiento, y la otra es grafos, que es imagen, de tal manera que es imagen en movimiento. Y se dice que la historia del cine como un espectáculo comienza en París el 28 de diciembre de 1895. Pero de ella vamos a hablar en la siguiente cápsula. Hoy nos vamos a ir a la prehistoria. Nos vamos a las cuevas de Altamira, donde nace por primera vez la reproducción gráfica del movimiento, o cuando menos ese es el registro que tenemos ahora. En la cueva de Altamira, en el techo de la cueva, hay un ejemplar de un dibujo de un jabalí que tiene como peculiaridad tener 8 patas. Vemos aquí que ya existía una inquietud por capturar no solamente lo estático, sino también lo que se movía y también lo que cambiaba. Entonces, en este jabalí vemos que tiene 2 pares de patas con actitudes sucesivas de las extremidades del animal como si estuviera en movimiento. Y también es un intento de tener una reproducción de la realidad mucho más fiel, más exacta y completa. Y esta inquietud no desaparece en la prehistoria, esta inquietud va a persistir por toda la historia del arte. Por ejemplo, en Egipto está el templo del faraón Ramsés. Este templo se hizo aproximadamente 1200 años antes de nuestra era, y en el exterior se pueden percibir unas figuras que representan las fases sucesivas de una figura en movimiento. Tiene a varios personajes muy similares con algún tipo de diferencia entre cada uno, de manera que dándole la vuelta al templo podía hacerse la idea de la historia que se estaba contando. Esta misma forma de narrativa, que es una forma de narrativa, podemos verla también en templos, por ejemplo, en Roma, en la civilización romana, en la cual en varios templos tenían frisos que iban contando una historia de manera sucesiva. Y posteriormente, ya a finales de la Edad Media y comenzando el Renacimiento, hay muchas pinturas en las que se repiten personajes en un mismo lienzo, en escenas y actitudes diferentes. Por ejemplo, en el Martirio de San Mauricio del Greco, en donde podemos ver cómo un mismo personaje se multiplica dentro de la pintura para dar una sensación de movimiento que no existía como tal, no podía ser registrado. Esta forma de narrativa incluso podría ser similar a la de las viñetas que se usan en las historietas gráficas o en las novelas gráficas actuales. Y este afán de reproducir el movimiento también se hizo de manera muy patente en Asia. Por ejemplo, están las sombras chinescas, en donde se utilizan en principio solamente los dedos, y estas sombras chinescas no nacieron en China, nacieron en la isla de Java aproximadamente 5000 años antes de nuestra era, y también estas sombras chinescas dan origen a los teatros de sombra, muy populares en China, muy populares en Asia, para contar una historia a manera de teatro, un poco como una representación de marionetas. Y este teatro de sombra que se hace en Asia también se vuelve muy popular en Alemania y en Francia,
en donde ahí sí se utilizan a actores reales, actrices reales, a bailarines, bailarinas, y que podemos observar, por ejemplo, en muchas animaciones hechas sobre todo por artistas de Asia y artistas de Europa Oriental. Y esta búsqueda del movimiento en el arte es una de las experiencias que acumuladas dan base al invento de la fotografía y luego del cinematógrafo. Entonces, en paralelo hay algo que se le conoce como cámara oscura. Esta cámara oscura es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Este es justo el dispositivo que conduce al desarrollo de la fotografía y justo por eso los aparatos fotográficos actuales heredan de ahí la palabra cámara, por las antiguas cámaras oscuras, que consiste en una caja cerrada con un pequeño agujero por el que entra una cantidad mínima de luz que se proyecta en la pared opuesta y proyecta la imagen que está en el exterior. El principio de la cámara oscura es muy antiguo. Se dice que ya habían proyecciones de cámara oscura en el Neolítico. La cámara oscura era ya conocida en el siglo VIII por el filósofo inglés y sacerdote franciscano Roger Bacon, y sería hasta 1646 cuando un sacerdote jesuita, Atanasio Kircher de Alemania, le da el nombre de cámara oscura, y este aparato, o bien podía ser también un cuarto enorme, oscuro, con un orificio, se usaba para pintar, se usaba para dibujar los contornos de la naturaleza. Y es justo la base que ya en 1816 hace que se logre la primera fotografía. Esta primera fotografía la hizo el francés Joseph Nicephore Niepce, que trata de perfeccionar el invento de la litografía, fijando químicamente las imágenes reflejadas en el interior de una cámara oscura. Así, él logra obtener su primera fotografía de un paisaje en 1826, empleando una exposición de aproximadamente 8 horas. Y antes de morir, se asocia con un decorador, con Daguerre, que inventa el daguerrotipo, que es un tipo muy primitivo de fotografía, que a diferencia del anterior tardaba solamente media hora en capturar una imagen mediante la exposición a la luz. El daguerrotipo se extiende por toda Europa, es muy utilizado para el arte, es muy utilizado también para la ciencia y da paso a una serie de aparatos fotográficos cada vez más rápidos en su fotosensibilidad, además de que la fotografía comienza a perfeccionarse no solo como una técnica, sino también como arte. Empiezan los grandes retratos, empiezan a haber fotógrafos célebres y digamos que la fotografía ya sustituye a la pintura como una forma de retratar la realidad. De hecho, podemos ver que la pintura en esa época agarra otro camino, empieza a alejarse de la realidad para ser más abstracta, mientras que la fotografía es muy usada por familias, por gobernadores, por reyes, para tener retratos. Y antes de hablar de los primeros inventos que llevan a la creación del cinematógrafo, vamos a hablar de un elemento muy importante que justo es la base del cine, y es la persistencia de la visión o la persistencia retiniana, que es un término que, aunque bien se había estudiado anteriormente, lo adjudica el médico inglés Peter Mark Roget, que en 1824 presenta una tesis sobre la persistencia retiniana, que es el fenómeno del ojo humano que nos permite disfrutar del cine o de la televisión y que fue observado incluso por científicos griegos, también por Isaac Newton, otros investigadores y científicos durante la historia. Pero fue el doctor Roget el primero que lo estudió científicamente con bases fisiológicas. La ilusión del movimiento del cine se basa, en efecto, en la inercia de la visión, que hace que las imágenes proyectadas durante una fracción de segundo en la pantalla no se borren instantáneamente del área visual del cerebro. De este modo, una sucesión rápida de fotos inmóviles o de dibujos
proyectadas discontinuamente son percibidas por el espectador como un movimiento continuo. En base a este descubrimiento científico comienzan ya a hacerse varios inventos que al principio parecen ser juguetes que anteceden al cinematógrafo. El primero de ellos es el taumátropo. El taumátropo fue inventado por John Aaron Paris en 1824 y construye un taumátropo justo para demostrar el principio de la persistencia retiniana. En esa ocasión él utilizó los dibujos de un ave, de un pájaro, y una jaula vacía, ambos en cada lado del taumátropo, para dar la ilusión de que el pájaro estaba dentro de una jaula. Y explico la forma en la que funciona un taumátropo. Un taumátropo es un disco pequeño, sujetado por dos cuerdas unidas, una a cada uno de sus lados, y se dibuja una imagen en cada una de las caras del disco. Y se utiliza de tal manera que cuando se hace girar el disco, las dos imágenes aparecen sobrepuestas. Los taumátropos son muy fáciles de hacer, de hecho, se pueden hacer como juguete. Existen colecciones de taumátropos del siglo XIX que se conservan en la actualidad. Estamos viendo ejemplos de algunos de ellos. Y aunque no producen escenas animadas como tal, sí dependen del mismo principio de la persistencia de la visión que los otros juguetes ópticos para crear esta ilusión de movimiento. Y a medida que un taumátropo gira, esta serie de flashes rápidos son interpretados por el ojo como una sola imagen continua. Pocos años más tarde, en 1832, se inventa el fenaquitoscopio. El fenaquitoscopio, que viene de dos términos griegos que significan engañar y examinar, fue el primer juguete óptico que permite reproducir el movimiento de una imagen. El fenaquitoscopio fue inventado en simultáneo en el mismo año 1832 por el físico belga Joseph Plateau y por el matemático inventor austriaco Simon von Stampfler. Este aparato, el fenaquitoscopio, podría ser el abuelo de los GIFs animados y está compuesto por un disco giratorio de cartón con una serie de rendijas o ranuras equidistantes y una serie de dibujos que descomponen las fases de un movimiento en una de sus caras. El espectador se sitúa delante de un espejo y coloca las imágenes de cara al espejo, de forma que al hacer girar el disco y mirar a través de una ranura, se obtiene la ilusión de las imágenes en movimiento. La separación entre las rendijas hace la función de obturador, de forma que la imagen retenida en el cerebro puede unirse con la imagen siguiente del disco, dando la sensación de movimiento cuando el cartón gira a una velocidad adecuada. Y 2 años más tarde, en 1834, surge otro invento. Este se llama el zótropo y es creado por William George Homer. Y está compuesto también por un tambor circular con unos cortes a través de los cuales mira el espectador para que los dibujos hechos en tiras dentro de ese tambor al girar den la ilusión de movimiento. Este zótropo está inspirado en el fenaquitoscopio, pero a diferencia de este, se permitía que diversas personas lo pudiesen contemplar al mismo tiempo. Es decir, vendría siendo un primer intento de exhibición cinematográfica, si lo queremos ver así. Este fue un juguete muy popular en su época y fue uno de los avances hacia la aparición del cine que se crearon en esta primera mitad del siglo XIX. Estos primeros zótropos eran activados por las manos de los usuarios, que ellos tenían que hacer rodar el tambor para crear la ilusión del movimiento, y posteriormente, ya a principios del siglo XX, se crean los zótropos de cuerda, que ya tienen un mecanismo que permitía a la persona no tener que manipular el objeto. Y aquí tenemos ya los dos componentes físicos que constituyen la plataforma del cine, que son la fotografía, que viene a ser algo así como su materia prima, y el principio de la inercia visual, que permite crear la ilusión del movimiento. De su combinación nacería el cine. Y antes de seguir con los aparatos, vamos a hablar de la cronofotografía. La cronofotografía se utilizó para registrar el movimiento de los planetas. Eso se hizo por primera vez en 1874. Y después el fisiólogo francés Étienne Jules Marey, con su fusil fotográfico, estudia primero
el galope de los caballos descompuesto en una serie de fotografías y luego los movimientos de otros animales y del hombre. Con este descubrimiento se podía observar cómo se mueve un animal, cómo se mueve una persona, y esto suscita en California un debate en los medios hípicos muy interesante, en el que querían saber si un caballo cuando galopaba podía permanecer, aunque sea momentáneamente, con un solo casco apoyado en el suelo. Entonces, para salir de dudas, se contrata un fotógrafo, que es el inglés Edward Muybridge, para que mediante la fotografía como única prueba indiscutible se resolviese esta duda. Y Muybridge, que llevaba varios años experimentando con técnicas cronofotográficas, consigue poner, tras 4 años de pruebas, un curioso sistema de cronofotografía. Y este es que a lo largo de una pista de carreras instaló 24 cámaras fotográficas con un operador en cada una y 24 hilos que se extendían a lo ancho de la pista, conectados cada uno de ellos al disparador de la cámara. De este modo, en la carrera, el caballo iba rompiendo los hilos y disparando sucesivamente una cámara tras otra, obteniendo la impresión de cada fase de su movimiento. Y otro ejemplo de un aparato que utiliza la cronografía fue uno de los últimos inventos en ser juguete antes de volverse un cinematógrafo, que es el praxinoscopio. El praxinoscopio es similar al zótropo, en el que el espectador mira por encima del tambor, dentro del cual hay una rueda interior con unos espejos formando ángulo que reflejan las imágenes dibujadas sobre las tiras de papel que se sitúan alrededor, y como resultado la persona observa la secuencia nítida de una animación estable donde las imágenes se fusionan y logran el efecto de una animación. Y ahora aparece el primer nombre importante de uno de los padres del cine. Se trata de Thomas Alva Edison, el inventor norteamericano, el que hizo la bombilla de luz, el que hizo también el fonógrafo, y que es quien introduce la película de celuloide. Esta película de celuloide es proporcionada por la Kodak, la casa Eastman Kodak. Esta tira de celuloide, Edison la modifica y le pone un sistema de arrastre con perforaciones e inventa el que sería el precursor del moderno proyector de películas, que es el kinetoscopio, que es justo el que crea la ilusión de movimiento transportando la tira de película perforada de 35 milímetros con imágenes secuenciales sobre una fuente de luz con un obturador de alta velocidad. Este kinetoscopio se mostró al público en 1891 y rápidamente es adoptado en Europa, y en ese momento Edison todavía no buscaba patentes. Entonces mucha gente en Europa comienza a desmontar el kinetoscopio y a hacer varios aparatos basados en este. De esta manera empiezan ya a surgir los primeros proyectores de cine. En paralelo, Edison también hace el kinetófono para crear un sistema de película sonora, y vamos a ver ahorita un ejemplo de ella. A la primera prueba conocida, hecha por un kinetófono, se le da una fecha de aproximadamente finales de 1894, principios de 1895, y se le conoce como la película experimental del sonido de Dixon. Y a partir de ahí surgen ya todos los elementos que hacen posible el nacimiento del cine. Y por supuesto, al haber sido inventos que no habían sido patentados y que aparte se distribuyen por toda Europa y por toda América del Norte, hay muchos pleitos por quién inventó qué de primero. Están los ingleses, que dicen que el descubrimiento lo hizo William Friese Greene, los americanos dicen que Thomas Alva Edison, y así con cada uno de los países. Y ahora ya la mayor parte de los historiadores parecen haberse puesto de acuerdo en que sí, a Edison le corresponde haber hecho la primera impresión de películas, pero a los Lumière, a los hermanos Lumière, les corresponde haber hecho la primera proyección pública de cine, aunque de esto hablaremos en la siguiente cápsula con mucha más extensión. Les agradecemos habernos acompañado y les esperamos en una siguiente cápsula. Muchas gracias.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.